y vamos a hablar de un tema bastante escabroso, un tema muy actual, porque no tienen ustedes idea de la cantidad de líderes en el mundo que están cayendo. Como decía hace muchos años, el único deportista que ganó una medalla de oro en clavados en México, Joaquín Capilla, 1952, ya llueve, ¿verdad? Y él dijo, la lana, la dama y la dama son los tres enemigos de cualquier ser humano, no solamente del hombre, o sea, la mujer, el dinero y el orgullo, la fama. Entonces es increíble cuando una persona sube aquí al púlpito o es presidente municipal o lo hicieron diputado o lo hicieron senador o lo hicieron el presidente de la República o lo hicieron el Papa. En el momento de sentarse en el trono, el poder nos comienza a descomponer. Una persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, etcétera, etcétera, pero cuando tú le das poder a una persona, en ese momento descubres claramente el carácter de esa persona. Muy bien. Vamos a hablar acerca del análisis de la apostasía y vamos a ver en primer lugar que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1. Quiero que sepas, le habla Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué cosa? Que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosa que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pues claramente está dirigido al Vaticano, ¿verdad? Porque la Iglesia Romana fue la primera que rompió completamente con el patrón bíblico, completamente con los decretos y los mandamientos de Dios, y fueron los que dijeron, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tiene que hacer el orden del celibato sacerdotal. Yo lo he contado varias veces, que yo atravesé esa experiencia cuando tenía cierta juventud, y cuando supe que me dijeron que no podía yo casarme, les dije adiós. A mí me gustan las mujeres. Y ha sido un error tremendo, ¿verdad? Porque ha habido cantidad de curas y sacerdotes en el mundo que por eso pues han tenido que tener amantes escondidas. Simplemente en España, entre los seminarios de monjas y de sacerdotes, encontraron túneles llenos de abortos, tanto de monjitas como sacerdotes o curas que estaban en el otro lado y le ganaron a los de Hamás, haciendo túneles, ¿verdad? Para poder tener relaciones con las monjitas. Bueno, tenemos también en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, o sea, en la tribulación. Ya Pablo en la carta anterior les explicó que el arrebatamiento de la iglesia sería un misterio que no era la segunda venida. Fíjense lo que les voy a decir. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios le revela a Pablo únicamente. Sin embargo, la segunda venida ya estaba anunciada, ¿verdad? Vendrá con señales, Mateo 24, 29 al 30, en el Antiguo Testamento. No era un misterio. Por lo tanto, es lógico que el arrebatamiento y la segunda venida sean diferentes. Porque el arrebatamiento, el rapto famoso de la iglesia, era un misterio que nadie conocía porque es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden ser los mismos eventos, la segunda venida y también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora muy bien,
Hay que notar, antes de desarrollar esta conferencia, algo importante. Se mencionan en la Biblia dos clases de apóstatas. Dos clases de apóstatas. Número uno, los que se apartan del camino del cristianismo o de Dios en algún momento en su vida, porque nunca fueron salvos. O sea, personas que estuvieron entre nosotros, vinieron a la iglesia, pero que jamás tuvieron el regeneramiento ni el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Veamos algunos casos en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo menciona ni más ni menos a Judas, el que era seguidor también de Jesús. Dice Juan 17, versículo 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Judas desayunó, comió, cenó, durmió, viajó con Cristo 3 años y medio, y nunca jamás pudo ser una persona sincera que conociera y creyera que Jesús era el Mesías. Y finalmente sabemos todos que lo acabó traicionando. Entonces Judas nunca fue salvo. Y así va a haber muchísimas personas en la época de la iglesia que van a venir a las iglesias y tienen mucho tiempo en las iglesias, y son personas que nunca se han arrepentido y que siguen viviendo como si fueran religiosos nada más, como lo éramos nosotros antes de ser cristianos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿verdad? Pues íbamos de niños y párense, siéntense, y salíamos de ahí, y de lunes a viernes nos portábamos terrible. Pero el domingo era el tiempo de recibir a Cristo, y de lunes a viernes se salía de la hostia que el cura nos daba el domingo. Entonces, estas personas, veamos ahora en 2 de Pedro capítulo 2, el segundo caso, donde la Biblia nos muestra claramente que la salvación no se puede perder, porque hay muchas personas que creen que la salvación se pierde, precisamente por esto. No, pero es que yo conocí a don Pancho que iba a la iglesia y fue durante 4 años y ahorita es un borracho, parrandero y jugador. Perdió la salvación, dicen. La salvación no la perdió. El problema fue que don Pancho nunca fue salvado. Fue religioso e iba a la iglesia, pero nunca tuvo la salvación. 2 de Pedro capítulo 2. Dedicado este capítulo a todos los falsos maestros. Dice el versículo 20, 2 de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en su cieno. Pregunta: ¿cómo sabemos que estas personas que Pedro está mencionando nunca fueron salvos? Porque finalmente usa el proverbio de un perro y de un puerco, o de un cerdo, como le dicen en otros países. Bueno, pues un perro, ¿verdad?, vomita. ¿Y por qué siempre se come el vómito? Porque es su naturaleza. O sea, un caballo no lo hace, o una ardilla no lo hace, pero los perros es su naturaleza. ¿Por qué al puerco? Oink, 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 lo sacas del lodo, le pones Chanel, lo bañas con champú, oink, 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 regrésalo otra vez, porque es su naturaleza, es puerco. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada.
Por eso su estado es peor y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento. Supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener. Muy bien, ahora veamos la otra clase de apóstatas, muy importante, o sea, cristianos que se apartan del camino temporalmente. Conozco a cantidad de casos y ejemplos como estos. Pero como son hijos, como realmente tienen al Espíritu Santo en su vida, son disciplinados por Dios y regresan al corral de la oreja. Porque Dios al que ama disciplina, como lo vamos a ver. Veamos un caso en 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, muy importante. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, le escribe a estos líderes de la iglesia de Corinto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, era una iglesia que había un hombre fornicando. La fornicación abarca el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el adulterio, la pornografía, todos los ejemplos sexuales que no están permitidos, porque el sexo solamente se puede usar en la dimensión del matrimonio. Nada más. Dios diseñó para que el sexo fuera usado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fornicar es, ya casado, irte con otra mujer o con otro hombre, o de joven, tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Eso se llama fornicar. Entonces, en esta iglesia había fornicación. Supieron y le mandaron a Pablo, ¿verdad? Familias, oye, aquí hay alguien en la iglesia que está viviendo o que tiene relaciones sexuales con su madrastra o con una señora de la iglesia. Y Pablo se enoja y les dice: tal fornicación, cuando ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Con su propia madrastra alguien estaba fornicando. Y ustedes, les escribe Pablo, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio? Vean la disciplina de Dios. A esta persona la deberían haber sacado de la iglesia. De vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué cosa? Sea salvo en el día del Señor Jesús. La orden que tenían los líderes de esta iglesia es: esa persona, quítenla de en medio, sáquenlo de la iglesia, y el momento en que alguien sale fuera de la iglesia, queda en manos de Satanás. No es que aquí sea la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando alguien es apartado de la comunión de los santos, ¿con quién vas a tener comunión? Con tu compadre que se emborracha en la cantina, ¿verdad? Con familiares tuyos que no son cristianos, que ven pornografía, que te ríes de los chistes de ellos, y regresas al mundo de donde Dios nos sacó. Entonces vemos claramente un ejemplo de esta persona que, aun cuando iba a ser expulsado de la iglesia y tal vez entregado e iba a morir, él iba a ser salvo, porque la salvación no se puede perder. Y al llegar al cielo, pues ya Dios se encargaría en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es el tiempo en el que vamos a estar cuando esté la tribulación en el mundo, cómo vamos a ser recompensados, y muchos van a ser avergonzados, y muchos, cuando regresemos a morar en el milenio, van a ser como soldados rasos nada más. Porque dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, que hay muchos que van a estar sentados en tronos, cristianos que van a ser gobernantes en la otra vida, por la vida que llevaron ejemplar. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recoger lo que hemos sembrado. Y vean ustedes finalmente en Hebreos 12, ya algo mucho más claro.
Recordamos que la Biblia es una revelación progresiva. Tenemos que juntar varios pasajes, varios versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. En otras palabras, si alguna persona que se dijo cristiano se alejó de Dios por X causa y nunca le pasó nada en la vida y finalmente se muere a los 5 o 6 años, dice la Biblia que porque nunca regresó, porque nunca fue hijo, era bastardo. O sea, nunca tuvo el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Dios no puede tratar con una persona. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y decirle al niño: oye, ven para acá, y darle nalgadas. Va a salir mi vecino y me va a decir: oye, Armando, ese no es tu hijo, dale nalgadas a tus hijos. Claro, disciplinamos a los nuestros. Lo mismo hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Dios no se mete si tú no eres cristiano, te deja que hagas lo que te dé la gana y no te disciplina, pero nosotros estamos al entrar al reino de Dios bajo la disciplina y la mirada continua del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y es importante que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Pero al contrario de la primera carta a Timoteo, en la cual le provee de instrucciones para saber cómo pastorear una congregación local, su enfoque en la segunda carta fue la fidelidad personal que Timoteo debería de mantener como todo ministro de Jesucristo. Pablo urge aquí a Timoteo a no desmayar, a permanecer firme en medio de la persecución en que se encontraba la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Pablo le dice, ¿verdad?, y exhorta en el capítulo 1 a guardar lo que él había aprendido. En el capítulo 2 a permanecer como obrero fiel que traza la palabra de verdad. En el capítulo 3 le advierte de los falsos maestros y en el capítulo 4 a predicar la palabra en todo tiempo y le urge a que termine su carrera, porque muchos comienzan bien y terminan mal. Entonces no es como comenzamos, es como cuando una persona, vean este ejemplo, llega con el juez: a ver, tráigame al Pitirijas, Tijas, Cuijas. Pitirijas, tienes 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque mataste ayer a una persona o hiciste un crimen espantoso. Y el Pitirijas le contesta al juez: pero hace 5 años hice un asilo para ancianos, y hace 1 año hice un orfanatorio, y hace 3 semanas me vestí de Santa Claus, era Navidad, y le regalé dulce a los niños. ¿Qué le contesta el juez? Mira, no importa lo que hayas hecho antes, lo que hayas hecho antes está borrado, te condeno por lo que hiciste ayer. Entonces las cosas buenas que hiciste no te las voy a tomar en cuenta, tú te vas a la cadena perpetua por asesinato. Entonces lo mismo con Dios. Cuando te mueras, pero hice esto, hice aquello y me porté bien, etcétera, y te mueres en fornicación o te mueres en algún otro pecado, ¿verdad? Dios te libre de la condenación eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Vean en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, este consejo, donde ya delinea claramente Pablo la situación de la apostasía. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6. Léanlo con muchísimo cuidado. El propósito de este mandamiento, o sea, de todo lo que te voy a decir, Timoteo, por favor, mucha atención. Número 1, es el amor nacido del corazón. 2, una buena conciencia
Y 3, una fe no fingida. Ten cuidado, Timoteo, que tu amor por la obra del Señor no sea por intereses o porque no tengas trabajo, quieras ser pastor y pues vas a ganar un poco más de dinero, o por lo que estás haciendo es realmente porque quieres popularidad, o te metiste ya a YouTube a subir videos y decirles manden la campanita y tengo ya esto, para que tengamos que tu motivación nunca sea más que la gloria de Dios. El amor nacido del corazón. Porque hay personas que aman más el dinero, más la publicidad, más la popularidad. Otros que no les conviene hablar fuerte a la iglesia porque se le van. Oye, espérame, don Pancho me puso el techo. El techo costó 10 millones de pesos y me acaban de decir que don Pancho está en adulterio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo le hago con don Pancho? Oye, vieja, fíjate que don Pancho nos puso el techo y si lo acuso y los echo fuera, como dice la Biblia, ¿nos va a quitar hasta el techo? Pues un pastor que hace eso se ha vendido, se ha prostituido su llamado, porque está poniendo de por medio los intereses a lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a mis pastores, siempre que tomemos una decisión drástica como las que hemos tomado durante muchos años, nunca tengamos miedo de la respuesta de la gente si la palabra de Dios nos ha guiado. No tengamos miedo de cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Nos debe intentar cómo va a reaccionar Dios, como en Corinto, que se vendieron los líderes de la iglesia. Debían haberlo echado fuera y no lo echaron. Pues ahora sáquenlo, porque viene Satanás por él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. La buena conciencia. Tenemos que, la conciencia, la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos dentro una voz, dentro que es el Espíritu Santo, que yo tengo que acostarme cada noche con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Si a las 5 de la tarde me peleé con mi esposa y me acuesto y no le he pedido perdón, no voy a dormir bien. Porque si tengo mi conciencia limpia, me va a comenzar a decir, levántate y pídele perdón a tu esposa. Pero me acuesto y como si nada, y al otro día tampoco le pido perdón, es porque mi conciencia comienza a cauterizarse por mi orgullo. Y comenzamos a matar la conciencia como cristianos cuando nos acostumbramos al pecado. Mantén una buena conciencia, es importantísimo. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Cuántas personas, verdad, entran al ministerio? Lo vamos a ver a través de esta conferencia. Con una fe fingida, tienen cara de santos, tienen cara de... Ya mejor me reservo el nombre. Muy bien, vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo y veamos la descripción de la apostasía. Pablo menciona, pongan mucha atención, a varios desertores, y dos de ellos son mencionados en 2 Timoteo 1:15. Vayan apuntándolos los que gusten en sus libros. El capítulo 1, versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron, o sea, apostataron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y más adelante menciona a dos que lo abandonaron como falsos maestros. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Dos más, van a ser tres ya. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó, y trastornan la fe de muchos. Y como si no fuera suficiente, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo menciona al cuarto desertor del tiempo que él estuvo con ellos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos pues nosotros que Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y Demas eran hombres
con quien Pablo había invertido tiempo, había sido su maestro y esfuerzo, habían sido compañeros de él, suyos en el Evangelio. Muchos viajaron con él y eran algunos líderes de la iglesia primitiva. Timoteo conocía a todos estos hombres porque trabajó cerca de muchos de ellos, por lo que ha de haber sido muy triste para Timoteo la noticia. Hijo, ¿te acuerdas de esta persona? Y te acuerdas, pero ¿cómo viajé con él y predicó y hizo estudios? Ha abandonado el camino de la salvación, ha abandonado el camino de la verdad. Pablo escribe esta carta a Timoteo para fortalecerlo en su fe y exhortarlo a que no siguiera el peligroso camino de la apostasía como estos hombres lo habían hecho. En pocas palabras, Pablo le decía a Timoteo: no sigas a hombres como Figelo y Hermógenes, que se avergonzaron del Evangelio. ¿Cuántos, verdad, líderes están con políticos o están con personas importantes o con tus suegros o con la familia en Navidad y se avergüenzan del Evangelio? Ni siquiera dan un mensaje en Navidad, ni testifican a su compadre o a su jefe de trabajo. Se avergüenzan del Evangelio y poco a poquito, sin que te des cuenta, te vas a ir deslizando como un barco cuando está amarrado en un muelle. Sueltas las amarras al bastión donde está amarrado el barco, y el barco, ¿qué va a pasar cuando venga el viento? Se comienza a ir hacia mar adentro. Así a muchos se sueltan las amarras de la palabra de Dios sin que te des cuenta, te comienzas a deslizar, y cuando es demasiado tarde va a ser muy peligroso para tu vida. No sigas el camino de Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad y tropezaron a muchos. Se apartan de la verdad, comienzan a predicar cosas que no están en la Biblia, o si están en la Biblia las comienzan a torcer y las comienzan a malinterpretar. Y en último lugar, no imites el compromiso de Demas, que desertó porque amó más el mundo. Unos se avergüenzan por el Evangelio y apostatan, otros se apartan de la verdad y otros aman más el mundo. Un clásico ejemplo, la esposa de Lot. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 del Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, le dijeron a Lot: ve con tu familia, córrale, sálganse, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y por favor, les hizo una recomendación el ángel: cuando vayamos huyendo y saliendo de Sodoma, no vuelvan la cabeza hacia atrás, no volteen a ver lo que está allá atrás. Pues la mujer de Lot desobedeció al ángel y volteó cuando estaba la destrucción y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot amaba más el mundo. Le dolía dejar lo que ella tenía en Sodoma y en Gomorra, más que el llamamiento que Dios le estaba haciendo hacia una vida eterna. ¿Y cuántos cristianos de la misma manera creen que el mundo tiene todavía mejores cosas que ofrecernos? No, pues mejor yo no soy cristiano y mis amigos se divierten y van acá y van a Las Vegas y esto y el otro y fornican entre los jóvenes. Es mejor el mundo, me divierto más. Sí, esa es la trampa que Satanás nos pone. Pero si te das cuenta, fíjate nada más en qué terminan todos tus amigos tarde o temprano. Ahora bien, esta carta describe el asunto de la apostasía de manera muy práctica y personal. ¿Por qué era la tentación y el peligro al que Timoteo estaba expuesto? En los capítulos 3 y 4 de 2 de Timoteo encontramos una descripción detallada en la que nos vamos a detener, una descripción detallada de la apostasía que nos va a ayudar a edificar y advertirnos de los peligros de nuestra vida espiritual. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Vean todas las recomendaciones de Pablo antes de morir. Consideremos que estaba a punto Pablo de morir y es su última carta a su querido discípulo Timoteo. Timoteo, también debes saber esto. Otra vez, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo aquí. Esta palabra, peligrosos, es la palabra griega chalepos. Y nada más se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí se traduce peligrosos, y la primera vez que se usa es
con el endemoniado gadareno. O sea, vendrán tiempos salvajes, ya no peligrosos. Salvajes es otra sinónimo de la palabra chalepos en el original griego. Van a venir tiempos salvajes, y podríamos decir, donde van a inventar que no somos el género que Dios nos ha hecho. Van a venir tiempos en los que van a propagar que la Biblia es una mentira. Van a venir tiempos en que todos los gobernantes del mundo van a ser poseídos por demonios, y va a haber una conflagración nuclear como el mundo jamás la ha tenido. Timoteo, en vista de esto, te voy a decir por qué. Y vean ustedes la primera característica: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Qué importante es lo que está diciéndole Pablo. Habrá hombres amadores que solamente van a estar interesados en mi persona, mi yo, no me importan mis hijos, si me hacen senador, aunque me ofrezcan esto, me hacen diputado, o soy artista, no me importa, voy a tener muchas mujeres, no me importa nadie, yo solamente quiero, como Superman, subir a la cima, ser popular, que la gente me admire, que la gente me respete. No me importa ni mi mamá, ni mis hermanos, no me importa nadie. Llego a mi casa, no me importan mis nietos tampoco. Voy de vacaciones, mi trabajo, ni a la playa me meto con mis nietos. No disfruto nada porque estoy enjaulado en mí. Me amo. Pregunta: ¿amas a alguien? No me contestes. ¿Amas a alguien? ¿Hay alguien en tu vida en la que estás dispuesto a sacrificarte por ella o por él? ¿Tienes algo en la cual puedes decir: me cuesta trabajo amar a mi esposo, me trabajo a mi esposo, pero voy a anteponer lo que yo siento? La palabra me dice que mi esposa es mi esposa y tengo que estar con ella, y voy a sacrificarme, y voy a ayunar, y voy a pedirle a Dios que haga un milagro, porque no creo en milagros, para que me casé. Pero cuando amo más mis placeres y mi conveniencia en lugar que mi matrimonio, es cuando estoy apostatando. ¿Por qué? Porque me amo a mí. Mentiras que amo la obra de Dios, mentiras que amo la iglesia, mentiras que hablo a mi familia. Y en la carta que acabamos de leer nos damos cuenta, ¿verdad?, claramente, que siempre la raíz se encuentra cuando comenzamos a perder el temor de Dios. Salmo 25, versículo 2. Vamos a comenzar desde ahí. Y vamos a especificar qué es el temor de Dios. Salmo 25, 12. ¿Quién? Vean la pregunta. ¿Quién? Desde el cielo está Dios interrogando. ¿Quién es el hombre que me teme? ¿Quién? Porque a él le voy a enseñar el camino que ha de escoger. Yo te prometo, dice Dios, que si tú eres un hombre que me temes, te voy a mostrar con quién casarte, qué trabajo vas a tener, cómo te veré en la vida. Voy a dirigir tu vida. Él enseñará el camino que hay que escoger. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hay muchas definiciones. Esta es la que más a mí me ha gustado. El temor de Dios es la conciencia continua que yo debo de tener, que Dios me está observando. Que Dios me está observando las 24 horas del día. En otras palabras, si yo me meto y me voy a un viaje a un hotel y prendo el canal para ver pornografía, ¿por qué estoy sintonizando la pornografía o en mi casa cuando nadie me ve? Porque nadie me ve y se me olvidó. ¿Qué cosa? Que Dios sí me ve. Entonces, ¿cuántos seres humanos hacen lo que hacen porque creen que Dios no los ve? Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando estás solo o cuando lo haces a escondidas. Es lógico. Si realmente tememos el temor de Dios, no haríamos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque aunque nadie nos ve, siempre mi conciencia está, Dios me observa y nos paga conforme a nuestras obras. Dice Proverbios capítulo 2, el rey Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti.
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz. Vean todos los sí condicionales. Si haces esto, si haces esto, si haces aquello. Si como la plata la buscas, hasta entonces, versículo 5, hasta entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando yo tengo el temor de Dios, voy a sacar algo a crédito, ¿verdad? Y le debo a alguien, a un hermano, pero tengo el temor de Dios. No, el hermano ya se me olvidó, mi Dios ya ni me cobra. ¿Por qué? Porque creo que el hermano ya no me cobra, pero ya perdí el temor de Dios. Si tengo temor de Dios, voy y pago lo que yo debo. Un cristiano no puede tener deudas. Digo, sacas el carro ¿cómo se llama? En plazos, la casa, la renta en plazos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, si algún día le pediste prestado a alguien, le tienes que devolver ese dinero. Y no aprovecharte y decirle, bueno, mira, no tengo dinero, Pancho, pero te voy a mandar 50 pesos a la semana. Quiero que entiendas que tengo mi intención de pagarte, pero cuando te escondes de tus deudas, porque perdiste el temor de Dios. Porque no solamente estás engañando a Pancho, estás engañando también a Dios. Así que es muy importante en esta carta, ¿verdad? La deserción de Himeneo y Fileto la contrasta con la santidad personal, la conciencia limpia, el amor nacido del corazón, la fe no fingida que Timoteo debería de tener. ¿Se dan cuenta ustedes que caminar con el Señor no es fácil si Él no está en tu vida? Alguien me dijo, es que es muy difícil la vida cristiana. Amén, sin Dios. Pero cuando caminamos y nos hacemos amigos con Dios, y Dios, tengo mi comunión con Él diaria, y tengo la Biblia y memorizo la palabra y medito en la palabra día y noche, entonces Él va a tomar a mi vida, como dice en Jeremías 10, 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Dice Dios, déjame, Armando, déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame decirte a dónde quieres ir mañana. Dame oportunidad de trabajar en tu vida, pero para ello, Armando, ríndete a mí, obedéceme. Sin la obediencia no hay bendición. Regresamos a Pablo, 2 Timoteo 3, hombres amadores de sí mismos. Y luego dice Pablo, realmente son personas amadoras de sí mismas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo no quiero que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales Dios nos quiere despegar de la avaricia con la que nacimos. Vean los niños. Tenemos un nietecito ahorita de 4 años y nuestro nietecito Luis Emilio de 1 año. Y Luis Emilio, esto es mío. Y le traigo algo a mi nietecita y se lo quita, ¿verdad? No, porque es mío. Y si no es mío, tengo la ambición de querer quitártelo. Yo quiero siempre que todo alrededor, 5 o 4 niños, agarramos todos los juguetes. Desde que nacemos, estamos ambicionando controlar. Y cuando nacemos con esa tendencia, llegamos al cristianismo, cuando estábamos en la iglesia, dábamos limosnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Echábamos un peso ahí en la iglesia católica, la religión que íbamos, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a Dios, ya vemos que ya no es el diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé conforme a lo que naces en tu corazón. Dice Dios, mira, ya no te voy a decir cuánto me des, te lo voy a dejar a ti. Porque en la medida en la que tú me des, vas a medir tu termómetro espiritual conmigo. Y una de las cosas más horribles que hay en Latinoamérica, lo tengo que decir, es la avaricia. ¿Por qué prosperó Dios Estados Unidos? ¿Por qué, Gerardo? Mandaron misioneros desde hace 2 o 3 siglos. Las iglesias en Latinoamérica, nada más en Costa Rica, casi todas las iglesias las han pagado los misioneros norteamericanos. A mí me guiaron a Cristo, poblaron con el evangelio el mundo entero. Dios los tuvo que bendecir. Pero en México somos avaros, ¿verdad? Regiomontanos, como dicen, codos, con trabajo el 10%, con trabajo el 15%.
Y hay otro grupo de cristianos que se aprovechan e inflaron una herejía que se llama la doctrina de la prosperidad. No, y le dicen a la gente, ahorita pónganse aquí los de $1,000, los de $5,000, y todos ustedes van a ser sanados, o hacen campañas de sanidad ofreciéndoles sanidad por la forma en la que están dando, y comenzamos a vender el evangelio. Se fueron al extremo y abusaron de algo que es santo delante de Dios. Dice, hay hombres avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Vemos pues que en estos afectos, estas personas amadoras de sí mismas aman el dinero y los placeres más que a Dios. Cualquier motivación que proclamen lo hacen por razones egoístas. Su lujuria, su amor por el sexo opuesto y ambición superan su afecto y su amor por la iglesia de Jesucristo. Actitudes arrogantes, malagradecidos, vanagloriosos, algo que es muy importante. Llega, por ejemplo, fue el 15 de mayo que celebró en México. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, a cualquiera de los pastores de ustedes, les dijeron, te mando a felicitar, hermano, porque es tu día? No ha sido una bendición en tu vida por haberme enseñado la palabra de Dios. No lo hacemos. Con trabajos el día de mamá, le regalan flores a la mamá. Y es el colmo, ¿verdad? Pero así somos malagradecidos por naturaleza. Llegamos a un lugar, a un restaurante, alguien paga la cuenta y te pagas, y como si no, oye, muchas gracias por tu invitación, qué rica la comida por haber invitado. No, ni siquiera las gracias damos. Creemos que nos lo merecemos. Y ese malagradecimiento va contra la Biblia. 1 Tesalonicenses 5, den gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, con los que te han bendecido, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. No importa lo que sean tus padres, sé agradecido toda tu vida y Dios te lo recompensará. Y estas acciones también incluyen las obras. Dice aquí en el versículo del 6 al 9, porque de estos, o sea, de toda esta línea de calificativos que se les dan, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos aquí, ¿verdad?, que tienen como blanco estos falsos maestros, falsos líderes, hombres corruptos, pederastas, lujuriosos. Tienen como blanco a las mujercitas pecadoras que andan buscando ser libres de culpa, como también de continuar su vida de placeres, y se aprovechan de ellas. ¿Cuántas niñas no tienen trabajo, no tienen, y luego las secuestran, las ponen a la prostitución, precisamente porque andan buscando ese tipo de cosas y se dicen cristianos? Ya no quiero nombrar personas que conozco yo que fueron capturados, están ahorita en la cárcel en Estados Unidos porque tenían iglesias y las dedicaban al tráfico de niños. Hay de todo en la iglesia, hay de todo. Cristo tuvo a un Judas. Entre nosotros no todos tienen cara de San Anselmo. Y el versículo 6 lo dice, ¿verdad? Y el versículo 7, y están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bajo el engaño de guiarlas a Cristo, agarran hombres a muchachitas, a jovencitas, el mensaje de los falsos maestros, atrapa a las víctimas en esclavitud espiritual, porque en lugar de hacerlas libres, las esclavizan aún más, las hunden más en el pecado. Ten cuidado de todos ellos. Y finalmente, se nos dan algunos consejos para la apostasía. ¿Y cuáles son los remedios que tenemos para la apostasía? Dice la Biblia, versículo 10, pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, de amor y paciencia. Pablo comienza entonces a decirle a Timoteo las características y los consejos que él debería de tener. En otras palabras, el remedio para la apostasía, número 1, es la palabra de Dios. De día, Josué, y de noche. A ver, Josué, abre los oídos. De día y de noche. Yo nomás a las 12 del día, Señor, dice de día y de noche. Yo nomás en la noche leo la Biblia, Señor, dice de día y de noche, que la canción. Es que yo nomás hago la Biblia a las 3 de la tarde. Bueno, pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees la Biblia? Pues tienes que creerla. ¿Por qué no lo obedeces?
¿Por qué no lo obedeces? Te estás engañando. De la boca para afuera dices que crees, pero no obedeces lo que la Biblia dice. Josué, si tú lo haces de día y de noche, Josué, te voy a dar una promesa: todo lo que hagas va a prosperar. Levántate en la mañana, lávate los dientes, la cara si quieres, ven a la palabra, a los salmos, léela, memoriza, guárdala en tu corazón, ábreme tu corazón. Señor, bendíceme hoy, voy a llevar a mi escuela a los hijos, bendícenos en el camino. Comienza a tener una amistad con Dios. Antes de acostarme de las noticias y de todo, me acuesto con la Biblia, abro la Biblia y comienzo a tener un contacto con Dios. Si tú haces esto, nunca apostatarás de la fe. No te imaginas, no tienes la menor idea de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que obedecen su palabra. Y finalmente Pablo termina en el capítulo 4 como el ejemplo que se ha considerado como el más grande cristiano de toda la época de la iglesia, al apóstol Pablo. El más grande cristiano, el que más ha sufrido, el que más fue perseguido, el que más enseñó, al que más revelaciones le dio Dios. A él se le reveló el rapto, nada más a él, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni a ningún otro, solamente a Pablo. Y antes de morir a Pablo en Roma, dice: he peleado. Versículo 6, estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vean lo que le llama Pablo a la muerte. Voy a otro lugar. Qué preciosa forma de morir en paz. No tengo miedo a la muerte. Simplemente voy a cambiar de residencia. Me voy de un mundo apóstata, de un mundo perdido, un mundo donde todos están casi ya suicidando por los placeres y por las guerras, por las ambiciones, por la lujuria, porque se aman a sí mismos. Ya me voy, ya estoy listo para irme, pero he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una guerra. Métete eso en la cabeza. Estamos en un planeta ocupado por el enemigo y estamos en un terreno que no es nuestro todavía. Satanás tiene la potestad, 1 Juan 5:19, sobre este mundo. Y estando en un terreno ocupado, necesitamos en desventaja, porque estamos rodeados de un mundo espiritual que la Biblia nos corre las cortinas, rodeados de ángeles caídos, de demonios que tienen continuamente como blanco mi mente. Aquí está la guerra, en la mente, a través de pensamientos, de lecturas, lo que oigo, lo que veo, lo que comento, todo está aquí en la mente, y es la mente que Dios quiere restaurar con la Biblia. Llenarte de su palabra día y noche. A los 6 meses, 1 año, los programas que el diablo nos metió comienzan a salir, porque estamos envirulados, nacimos envirulados, y el programa de Dios es la Biblia, y la Biblia nos comienza a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y cuando tú comiences a renovar tu mente, conocerás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Que el amor de Dios es inmensurable, porque en esa cruz Cristo nos demostró cuánto nos ama Dios. Si alguien quiere conocer cuánto te ama Dios, abrió sus brazos en una cruz y te dice en esta tarde: te amo, y tú tienes abajo en la tierra que pelear. No te escondas en una trinchera, toma la espada del Espíritu, ponte el casco de la salvación, el escudo de la fe. No pierdas la confianza en mi palabra para apagar los dardos del maligno, y resiste, porque vengo pronto por ti. Es lo único que nos pide Dios, hacer resistir hasta que Él venga. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estos últimos meses le he preguntado a todos los cristianos casi con los que me he encontrado, en mis viajes, en el avión, etcétera: oye, ¿te gustaría que viniera Cristo? Y la mayoría me han dicho: no. Yo quisiera tener hijos, hermano, y me quisiera casar todavía. O sea, todavía creen que hay cosas mejores que cuando venga Jesucristo. Decimos en mi tierra: chamacos babosos. Usando la expresión, ¿verdad? Yo soy de Oaxaca.
Entonces, qué increíble es que podamos nosotros llegar a pensar eso, ¿no? Como la esposa de Lot. Y Pablo no, todos los que aman la venida, yo, toda la noche, yo creo, Señor, a lo mejor vienes hoy en la noche por mí. Señor, yo le digo a Dios, siempre le pido a Dios, me está escuchando, sabe que estoy diciendo la verdad. Siempre le pido a Dios, Padre Santo, yo te pido que si vienes hoy, nos lleves a todos. No me lleves a mí nada más, que vengas por nosotros todos, que seamos la generación de la higuera, los que no vamos a gustar la muerte. Pero te estamos esperando, Jesús. Le digo todos los días, Jesús, ven pronto por nosotros. Porque amo que Él venga allá y nos saque de este mundo. Pero mientras estamos aquí, prediquemos la palabra de Dios con la pasión del Espíritu de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre. Todos queremos expresar estas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Pablo murió con un amor no fingido. Verdaderamente Pablo amó a Dios. Y él estuvo dispuesto a pagar cárceles, persecuciones, traiciones, maldiciones, malos tratos, porque te amaba. Y nos dejó también grabadas sus palabras diciendo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con nadie, con tal de que acabe la carrera que Dios me ha llamado. De ninguna cosa hago caso. Padre, te damos gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, y gracias también porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las diste por medio del conocimiento sagrado de Jesucristo, para que participemos de tus promesas y de la naturaleza divina que tenemos en nuestra vida por tener la persona de Jesús en nuestro corazón. En esta noche, en esta tarde, si tú eres un pastor o no eres pastor, quiero decirte algo: eres el pastor de tu casa, y te hablamos a ti también como jefe de familia para que tomes la responsabilidad delante de Dios y les dejes a tus hijos el más grande ejemplo que les podamos dejar. Que al morir nuestros hijos puedan decir: mi padre no me dejó una casa tal vez, ni me dejó una herencia, pero mi padre me enseñó a confiar en Jesucristo, y si morimos con esa confianza, que nuestros hijos mueren con Cristo, morimos tranquilos, porque sabemos que Él nunca, nunca, nunca los va a dejar, ni los va a abandonar. Gracias, Padre, por esta herencia preciosa que tenemos en ti. Y en esta noche, los que no tengan a Jesús, dile en tu corazón: Señor, te necesito. Creo que en esta cruz pagaste por mí. Ya no quiero seguir viviendo en pecado, y reconozco que yo no tengo el poder para poder dejar el pecado. Por eso vengo a ti, para que tú entres a mi vida y me des ese poder y me ayudes a cambiar mi manera de vivir, porque quiero ahora vivir la corta vida que me queda para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque te doy las gracias por esa sangre hermosa que derramaste y por tu resurrección de entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosa Biblia, maravillosa palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra permanecerá. Ahorita todo se está derrumbando: el comunismo, la ideología, las monarquías, la democracia, el capitalismo, todo a nuestro alrededor se está derrumbando, todo, las religiones. Y nunca como antes, la verdad inconmovible que nos sostiene la Biblia, con los principios más profundos de ética y de moral que Dios nos deja como seres humanos para vivir y conocer lo que es verdaderamente vivir para Dios. Qué maravilloso que tú puedas en esta noche haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y antes de retirarnos, simplemente te doy 3 consejos rápidamente. Número 1, si tú invitaste a Cristo esta noche a tu vida, llegando ahorita a tu casa, tal vez por primera vez,
Si quieres hincado o sentado en tu cama, comienza a platicar con Dios. Comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos. Que mejor compre un perico, ¿verdad? Y que lo diga por mí y Dios me oye. Es decirle, Padre, en esta no sé qué ha sucedido, pero yo me acuerdo que fue lo primero que le decía a Dios. Oye, me decían Armando, que ya no quieres ser guerrillero, que ya no eres ateo. Miren, no puedo decirles nada. Una cosa les digo, que Jesús vive en mí. Descubrí que Jesús vive. Ese es el testimonio con el que comenzamos. Él vive y ha entrado a mi corazón. ¿Quieren saber más? Les decía, vengan, acompáñenme a la iglesia. Y oigan al pastor, el domingo va a predicar también él. Entonces comienza a orar, Padre, ahorita en la noche, antes de cenarte el pozole y las pizzas, Padre, por primera vez agarras a tu esposa, a tus hijos, gracias por este pozolito, por esta, iba a decir caguama. Un poco de humor, ¿verdad? No, de ninguna manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre es en el nombre de Jesús. ¿Cuándo distingues a un cristiano de un religioso? El religioso, vean en el cine, gracias por estos alimentos, amén. Cuando dicen en el nombre de Jesús, solamente los cristianos. Número 2, dedica tiempo a la Biblia. Y número 3, platícale a alguien, tal vez hoy en la noche, agarré el teléfono, mamá, ¿qué crees? Fui a una conferencia y he descubierto, nada más dile eso, que Jesús vive. ¿Cómo, mijito? ¿Qué estás diciendo? O a tu novia, o a tu suegro, o a tu tío, o a tu hermano, ¿qué crees? Que esta noche he descubierto que Él vive. Es lo único que te puedo decir. Quiero saber más de Jesús y he decidido seguirlo. Y muy pronto nos veremos todos nosotros allá arriba, dándole gracias por tan grande sacrificio. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. Acabamos de terminar la serie sobre si somos la última generación, con signos de interrogación. Y a todos los que les interese continuar siguiendo estas profecías bíblicas, porque pues no se puede negar en ninguna parte del mundo que nos encontramos en la última generación. De eso ya no hay duda. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo único que sabemos es que no vamos a cometer el error que cometieron los fariseos. En Mateo 16, del 1 al 4, Jesucristo les dice: generación incrédula, ¿cómo es posible que ustedes distingan las señales de los cielos y no hayan sabido cuándo iba a aparecer el Mesías? Los reyes que vinieron del oriente lo sabían. Simeón y Ana, que era la profetisa y un sacerdote, también estaban conscientes que era el tiempo del Mesías. Y así nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia en Lucas 21, que nos preparemos para que seamos dignos de escapar. ¿De escapar de qué cosa? Pues de escapar de la tribulación, de las cosas que vendrán sobre el mundo. Así que vamos a iniciar esta serie titulada El resurgimiento o el misterio de Babilonia. Más bien, el misterio de Babilonia. Vamos a profundizar muchísimo en todos estos mensajes y de veras con todo mi corazón se los digo, oigan las series completas. La que acabamos de terminar creo que son 6 conferencias, pero les va a dar a ustedes bases profundas para que cambien su manera de vivir. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está alertando, tocando trompeta: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el tiempo en que Dios no quiere que te quedes, vamos a desaparecer de repente millones de seres humanos del mundo, y Él quiere que tú vengas al arrepentimiento antes de que te hundas más, antes que te autodestruyas más, antes que pierdas completamente la brújula y el tsunami de inmoralidad que está azotando el mundo te arrastre y cuando te des cuenta has naufragado en tu vida cristiana. Así que esto es una alerta de veras. Y hace muchos años Dios me ha movido a compartir las profecías de la Biblia. Ahora lo entiendo con más razón. ¿Por qué? Porque realmente nos encontramos en una generación muy, muy peligrosa, muy bendita al mismo tiempo, pero interesante, emocionante, porque estamos siendo testigos de los acontecimientos a nuestro alrededor y verificándolos y dándonos cuenta que tenemos que creer lo que estamos viendo aunado a las páginas de las Sagradas Escrituras. Babilonia juega un papel de lo más importante que pudiéramos imaginarnos en la Biblia, y sin embargo hay una ignorancia increíble acerca de este tema de Babilonia, particularmente dentro de las profecías de los últimos tiempos. La Biblia menciona 280 veces a Babilonia. 280 veces. El libro del Apocalipsis contiene 404 versículos y de ellos 44 tratan con Babilonia. O sea, casi el 12% del libro del Apocalipsis abarca la ciudad de Babilonia. Mientras que Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia, en segundo lugar le sigue Babilonia. Mientras que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Yehu Shalom en el hebreo, ciudad de la paz, Babilonia significa la ciudad de la confusión, de la oscuridad y de las tinieblas o de la guerra. Mientras que el templo de Dios fue edificado y algún día será reedificado en Jerusalén, la Torre de Babel, que fue la primera rebelión masiva contra los mandamientos de Dios y el primer esfuerzo humano para abortar el plan de Dios, será edificada en Babilonia,
que es actualmente Irak, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Mientras que la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad eterna, la Nueva Babilonia, la que se va a reconstruir, es descrita como una ciudad que será destruida por Dios al finalizar los 7 años de la tribulación. Rápidamente vayamos a Apocalipsis capítulo 17, de donde tomamos el título El misterio de Babilonia, y la pregunta lógica a continuación es: ¿por qué se le califica como un misterio? El capítulo 17 de Apocalipsis relata o describe a Babilonia como un sistema religioso dentro de una ciudad. Y el capítulo 18 nos describe otra Babilonia, pero con otras características. Porque el versículo 1 del capítulo 17 dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi otro ángel. Aquí nos damos cuenta que son 2 Babilonias completamente diferentes. Uno de los 7 ángeles le revela a Juan quién es la Babilonia misteriosa, religiosa, y otro ángel completamente distinto le revela a Juan que vendrá una ciudad que se construirá en Irak. Y vamos a ver que esto es literal. Aquí no hay ningún lenguaje figurativo, ni tampoco imaginativo, ni tampoco espiritualizado. La Biblia claramente nos muestra que va a ser reconstruida una ciudad en Irak, que es la nación moderna que corresponde a Babilonia, en todas las Sagradas Escrituras. Pero veamos en los primeros 5 versículos del capítulo 17 para tener una introducción, y de ahí vamos a continuar desarrollando estas interesantes conferencias que nos abrirán un panorama completamente nuevo para muchos y descubrir los misterios de Dios encerrados, codificados en la palabra de Dios para los entendidos. Porque así lo dice Daniel capítulo 12, los entendidos, nada más los entendidos, van a entender en el tiempo en que nos encontramos. Y los entendidos comprenderán todas las cosas, lo dice Daniel capítulo 2. Yo oro que tú seas uno de esos entendidos, que tus 5 sentidos espirituales estén completamente abiertos, que siempre cuando oiga la palabra de Dios tu alma esté limpia para que entre, crezca, desarrolle y produzcas frutos. Porque de otra manera vendrás cada domingo, cada miércoles o cada jueves y oirás la palabra de Dios, te entrará por acá y te saldrá por acá. Pero nunca ha permanecido dentro de ti para cambiar tu vida interior. Si no te ha transformado la palabra de Dios, si no ha dado fruto, si no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de pensar interiormente, la palabra de Dios ha sido sembrada entre espinos y entre piedras. Y ojalá que en estos tiempos tu corazón esté listo y preparado para que la palabra de Dios comience ya a ser recibida en tu vida y produzcas fruto al 100%. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Antes que nada, tratemos de descifrar lo que significa la palabra misterio, porque es lo que va a cubrir durante toda esta serie, estas conferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, se usa en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, ahora en cuanto a la ramera, que vamos a ver quién es. Pero la palabra misterio, musterión, en el griego significa una verdad no revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento es revelado. Cuando ya dice un misterio es porque ya se reveló. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Comienza Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿por qué Pablo le adjudica la palabra misterio al rapto o al arrebatamiento de la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento esta verdad del arrebatamiento de la iglesia no había sido revelada. Dios le revela nada más a Pablo, no a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, a ninguno de los apóstoles. Solamente a Pablo le revela, le abre el entendimiento para que pueda comprender Pablo que vendrá un tiempo cuando un grupo de cristianos en el mundo no vamos a morir. Este es el misterio, que en el Antiguo Testamento esta doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces era un misterio, y por eso es hasta el Nuevo Testamento que Dios quita el sello de muchos misterios del Antiguo Testamento para revelarlos a nosotros, la iglesia. Veamos rápidamente esto. Mantengan ahí la página Apocalipsis 17, en el libro de los Efesios, capítulo 3. Para respaldar esto y que tu entendimiento sea aún más claro con la palabra de Dios. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuchemos esto: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que se le reveló a Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sabían en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni se había revelado que Dios iba a formar un nuevo cuerpo, que a Israel lo iba a sentar en la banca y que entonces Dios iba a introducir en esta época de la gracia que se llama, o la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que durará 2000 años, iba a introducir a un nuevo cuerpo que ahora solamente no habría puros judíos. En el Antiguo Testamento Cristo lo dijo: vengo por las ovejas de Israel. Dios había tratado con Israel, pero Dios le da carta de divorcio a Israel, y ahora levanta una nueva entidad que se llama la iglesia, que somos todos nosotros. Pero en el Antiguo Testamento nadie podía comprender que vendría el tiempo cuando Dios iba a usar una entidad de italianos, mexicanos, guatemaltecos, franceses, judíos, de todas las nacionalidades, y formar algo que no existía en el Antiguo Testamento: la iglesia.
que fue formada en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos unidos, amalgamados, y la iglesia ahora no es un edificio, no es unas ceremonias, no son preceptos, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. 1 Corintios 12, uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la pierna, el otro la pierna izquierda, pero la cabeza es Cristo. Entonces, esto no existía en el Antiguo Testamento y por eso se le llamaba un misterio. Entonces vemos que los misterios son revelados a los apóstoles y dejan de ser misterio porque Dios nos da la revelación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 17 y cuando leemos estos 5 versículos que acabamos de leer, inmediatamente surge a nosotros una confusión impresionante. ¡Qué barbaridad! La ramera que fornicó con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. Encontramos un lenguaje, ¿verdad?, impresionantemente simbólico que no podríamos nosotros interpretarlo de ninguna manera con la mejor imaginación que tuviéramos, porque es un lenguaje encerrado, codificado espiritualmente, que solo el Espíritu Santo nos puede dar el símbolo o descifrarnos lo que quiere decir. Y esta es la razón por la cual en el versículo 7 necesitamos la intervención de Dios, del Espíritu Santo, para interpretarnos todas las cosas que no podemos entender. Y veamos de qué forma el Espíritu Santo, a través del ángel, le revela a Juan quién es esta mujer y qué es esta mujer. Y le dice en el versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué asombras? Estoy bien confundido, oye, angelito, ¿verdad? Este es un relato, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. Y le dice entonces el ángel, yo te diré el misterio. O sea, vuelvo a repetir, Babilonia la ramera deja de ser un misterio. Y vamos a ver cuál es este misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza el ángel a revelarle a Juan, diciéndole, la bestia, pongan mucha atención, abran sus oídos espirituales, que tu alma esté limpia, que puedas asimilar la bendita palabra de Dios. La bestia que has visto era tiempo pasado. Y no es, hasta 2000 años cuando escribió el Apocalipsis Juan, la bestia no existía, pero había existido antes del primer siglo de la era cristiana y está para subir del abismo. Vemos inmediatamente que el ángel explica a Juan, esta bestia que tiene arriba a la mujer sentada, es alguien, es una entidad espiritual que existía antes de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estás escribiendo esto, esta bestia todavía no ha salido, no es, porque está en el futuro, va a salir de un lugar que se llama el abismo, y va a salir de esta prisión subterránea en el mundo, va a salir para poseer a un hombre llamado el anticristo. Entonces el anticristo tendrá 2 espíritus. El anticristo tendrá su espíritu porque tendrá que ser un ser humano, porque dice Apocalipsis 20 que será echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una máquina, una computadora, o a las Naciones Unidas, como muchos lo han interpretado, que el anticristo es una computadora, que es una máquina, barbaridades y medias, ¿no? Porque lo quieren interpretar sin tener la palabra de Dios, o según lo que mi imaginación dice. Pero el anticristo, al ser echado al lago de fuego, va a ser un ser como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico que existió antes en algunos de los imperios que vamos a ver más tarde, y que entonces va a salir cuando el anticristo nazca en el mundo. Y tal vez los primeros 30 años del anticristo en esta tierra será un hombre político normal, que nadie sabe quién es, pero a los 30 años, al igual que Cristo,
A los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, se abrieron los cielos, una voz dijo: este es mi Hijo bien amado. Y a los 30 años, de acuerdo al Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser sacerdote antes de los 30 años en el Antiguo Testamento. Cristo, al cumplir 30 años, es bautizado y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y así comenzará el ministerio del anticristo. Posiblemente a los 30 años también de edad, él será poseído, pero no por el Espíritu Santo, sino por la bestia que sube del abismo. Muy bien. Hasta ahí más o menos vamos bien, y vamos a ver a continuación. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahora muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que vimos que tenía la bestia, ¿verdad? En el versículo 3, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído, o sea, en el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Síganme con mucho cuidado. Apúntalos: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos y los persas, y ¿quién siguió después? Los griegos. Son los 5 imperios que ya habían caído antes del apóstol Juan hace 2000 años. Son 7 gobernantes, son 7 líderes, son 7 reyes que ya han caído. Uno es, ¿quién es el que era? Roma. Era el imperio bajo el cual nació Jesucristo y murió Jesucristo. Roma es ¿el qué? El quinto. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de Roma, ¿quién sigue? El gobierno de 10 cuernos, que vamos a ver. Los 10 cuernos representan la confederación del Mediterráneo que formará el gobierno del anticristo. Entonces estos 10 cuernos que tiene la mujer, lo vamos a ver ahorita, no han venido, le dice Juan, pero están por venir. Y la bestia que era y no es el octavo. O sea, antes de que el anticristo surja, y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 7, antes de que el anticristo surja en el mundo, se tiene que formar una confederación de naciones de 10 gobernantes, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en el estatua de Nabucodonosor. Y cuando estos 10 gobernantes ya estén unidos para formar una confederación para comenzar a gobernar el mundo o repartirse el mundo entre estos 10 gobiernos, dice Daniel 7, ya que estén los 10 gobernantes, dentro de uno de ellos saldrá el anticristo. De entre uno de los 10 gobernantes saldrá el cuerno pequeño con el que Daniel lo califica en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, ¿vamos bien? Tranquilos. No se vayan a empachar. Muy bien. Y los 10 cuernos, versículo 12, que has visto, todo esto lo está explicando el Espíritu Santo, son 10 gobernantes o 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, serán los 10 gobernantes que formen el gobierno del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, antes de que el anticristo diga, pues, ¿qué es Gorbachev? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Obama? ¿Qué es Barack Obama? ¿Qué es el Papa? No hagamos especulaciones. La cronología bíblica es maravillosa. Y cuando la entendemos y podemos
realmente poner las piezas juntas en el rompecabezas, podremos descansar y ver un poco, y porque Dios quiere que veamos claramente el panorama, porque mientras más claro lo veamos, más paz vamos a tener que ya nos vamos. Aleluya. Más seguridad tendremos y no haremos caso que se cayó un ovni, que el petróleo, que el cash lo van a quitar, etcétera, etcétera, que guerra, que amenaza nuclear. No nos va a preocupar absolutamente nada, porque estamos en las manos de un Dios que nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creer en Dios, crean también en mí, les dijo Cristo a los discípulos antes de morir. Lo primero que nos dice Dios es: no permitas perder la paz. Se murió tu abuelito, lo vamos a alcanzar. Se murió tu hijo. Todo lo que esté pasando alrededor del mundo es temporal. Todo es temporal. Vamos de paso nosotros por este mundo. Somos peregrinos. No te aferres a nada a esta vida. Somos peregrinos. El mundo, Juan 17, Padre, te pido y te doy las gracias porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Este planeta no es de nosotros todavía. Estamos en un planeta bajo la guerra. Estamos en un mundo de pecado, de muerte, de sombras, de tinieblas, de crímenes, de violaciones, de degradación moral, que se está corrompiendo ante nuestro alrededor. Todos los temas filosóficos están siendo derrumbados, los valores, toda la degradación ha llegado a una cúspide. Al mismo tiempo que hemos alcanzado una altura tecnológica, al mismo tiempo nos vamos degradando más y más moralmente. Estamos aquí en la computadora y vamos a llegar a la luna, y por el otro lado, nunca la degradación moral había estado tan bajo, nunca. ¿Vieron los últimos conciertos de Madonna? No me digas amén, ¿eh? Ay, me mandan videos, ¿verdad? A eso me refiero. No, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a ir a esos conciertos, no? O a los de las entregas de los Grammys. Digo, no podemos más que darnos cuenta que el diablo ya no se disfraza. El diablo ya se quitó su máscara y se está presentando ya como lo es. En estos conciertos vestidos de diablo, bebiendo sangre, vomitándose enfrente de los cantantes ahí, o sea, una degradación que dices tú, Dios mío, y respaldado, ¿verdad?, por compañías farmacéuticas. O sea, no podemos llegar ya más bajo moralmente. El 60-65% del mundo están aprobando esta conducta antimoral, antibíblica, pisoteando los mandamientos de Dios. Dios tiene que venir ya pronto. Él no puede permitir esto ya. Y finalmente, ¿quién es la mujer? La famosa ramera. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad. En los próximos años, en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, una ciudad en el mundo se va a convertir en el centro de la religiosidad y del ecumenismo de todas las religiones del mundo. Satanás va a lograr que se puedan adherir a una sola religión, la mayor parte de las religiones, y se va a convertir en una de las ciudades que más han perseguido o que van a perseguir más a los judíos y a los cristianos. Ahora bien, ¿cuál es esta ciudad? En Apocalipsis 17, veamos algunas características entre esta ciudad y el Vaticano. Versículo 2. Esta ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entendamos lo siguiente. La Biblia, cuando usa la palabra fornicar, se refiere a cualquier relación sexual ilícita.
La única esfera donde Dios ha permitido las relaciones sexuales, nada más, es en el matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y ya casados, no te puedes ir con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la única esfera, Dios diseñó el matrimonio para que ahí fuera bendito el sexo. Entonces, cuando alguien fornica, es cuando tiene relaciones antes del matrimonio o cuando se sale del matrimonio y comete adulterio, cualquier relación ilícita, transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, pedofilia, es fornicar. Son relaciones ilícitas. Te has vendido, has traicionado los votos que debemos tener delante de Dios. Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar la usó Dios con Israel. Y cada vez que Israel le decía a Dios, mira, no te necesito, y se iba con Asiria o se iba con Egipto, que eran las naciones más cercanas en ese tiempo, Dios le llamaba, te has ido, oh Judá, oh casa de Israel, y has fornicado con los reyes de la tierra. O sea, fornicar es, te has prostituido. ¿Y qué es prostitución? El sexo bajo la venta. ¿Quién es una persona prostituta? Una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? Vende el sexo por dinero. Pero no solamente hay prostitutas, hay prostitutos también. Hay hombres que también entregan su cuerpo por dinero o por favores monetarios. Y en el ámbito espiritual, de la misma forma, políticamente, Israel cometió fornicación, se prostituyó cuando se vendió a otras naciones para creer que esas naciones, Egipto o Asiria, los iban a proteger de sus enemigos y no Jehová. Y así la prostitución en el siglo XXI. Tú crees que si vendes tu cuerpo y vas a recibir dinero, por eso Dios no te va a proveer y por eso te atreves a prostituirte, porque no crees las promesas de Dios y vendes tu cuerpo. Y yo lo he dicho, lo mismo en el ministerio. Un pastor que es llamado a ser pastor y se quiere meter a la política, ha prostituido su ministerio. También nosotros podemos prostituirnos. Cualquiera se puede prostituir en cualquier área. Es cuando te vendes o tus convicciones las crucificas y pues si este partido me conviene más y aquí hay más dinero, ya no tengo convicciones. Antes pertenecía yo a este partido, me voy a otro partido, prostituyo mi llamado, mi política, mi filosofía, mis convicciones por amor al dinero y que me vaya mejor en la vida. ¿Se dan cuenta qué importante es tener convicciones profundas, que nadie te mueva y que mantengas tú? Eso es lo que se llama integridad. Integridad. Cuando te mantienes dentro de tus convicciones y vives conforme a tus convicciones. Entonces, cuando dice aquí que esta ramera o esta ciudad se ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿cuál es la única ciudad desde hace 2000 años? Porque observen el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Esto está en presente continuo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era la ciudad que estaba gobernando? ¿Atlacomulco? ¿Toluca? ¿Tlalnepantla? Roma. Si dijera, esta es la ciudad que reinará, pero ya el Espíritu Santo nos comienza a dar aquí bastante información sólida para darnos cuenta que Roma ya estaba prostituyéndose, y lo sabemos, que Roma, ¿verdad? Cuando el último emperador Constantino dice que se convierte en la batalla de Milvain, cuando ve en el cielo una señal que decía, por este signo vencerás, se vende y se convierte. Era políticamente, decimos, L.A. Magata, pero revolcada, decimos en México. Roma era políticamente y Roma no ha dejado de existir, simplemente Roma dio una voltereta y ahora se llama el Sacro Imperio Romano. Se convirtió ese imperio en un imperio religioso, cuando Dios jamás nos llamó a involucrarnos a hacer una guerra o a convertirnos en un imperio. La iglesia tiene su llamado y no es el llamado que hizo Roma. El Vaticano es la única religión en la historia desde hace 2000 años que tiene un asiento en las Naciones Unidas.
El Vaticano es un Estado. Oye, pero ¿cómo? ¿Eres Estado o eres religión? Ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni el islam, ninguna religión tiene una ciudad con policía, con bancos y que políticamente tiene una representación ante la Organización de las Naciones Unidas. La única es el Vaticano. Han fornicado los reyes de la tierra, o sea, se ha vendido y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Quién es una persona embriagada? Una persona que al ingerir alcohol o otras sustancias pierdes el control de tu mente, no sabes lo que haces y después te arrepientes porque no estabas en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta religión? Ha emborrachado a la humanidad, los ha atarantado y han seguido, ¿verdad?, de una forma como borreguitos sin tratar de investigar por qué pasa lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan dicho que para que puedan seguir a Dios no necesitaban casarse los pobres curitas o los sacerdotes católicos? El celibato sacerdotal. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que el que sirve a Dios tiene que casarse, es bueno casarse y tener hijos. Pero ¿por qué instituyeron esto? ¿Por qué inventaron que al tomar la hostia tomas a Jesucristo y lo tomas el domingo, se te sale el lunes a viernes y lo vuelves a tomar el domingo? Bueno, son 37 herejías que no están en la Biblia. Los niños, que si un niño no lo bautiza se va al limbo. ¿Dónde está el limbo, por el amor de Dios? Ni en la Biblia del Mormón está. Que hay que rezarle a San Jerónimo y a San Mateo cuando Jesucristo dijo: yo abrí un camino nuevo y vivo al Padre desde la cruz a nuestros días. No necesitamos a ningún intermediario. Él es el único, Hechos 4:12, el único mediador. Ya no hay vírgenes, ya no hay santos. Él es Jesús el que nos llevó al Padre por el camino, vino nuevo que es su sangre. Entonces vemos de qué forma todo esto comienza a adquirir sentido. Ahora dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de color morado, sentado sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura. El púrpura es el color del Vaticano, del Papa y de los cardenales, y de escarlata, y el morado, adornada de oro, piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero tengo que decir la verdad. A mis amigos y parientes católicos les he preguntado muchas veces: oye, tía, tío, abuelo, ¿tú sabes lo que es la misa? Mijito, déjame pensar qué es la misa. Es la Eucaristía, cuando le elevan y le entregan al Señor. De acuerdo, mira, querido abuelito, querido compadre, querida tía, querido tío, ¿cómo es posible que tú sigas un sistema filosófico o una ideología religiosa sin ni siquiera saber qué es lo que enseñan? El vino los ha embriagado. O sea, siguen porque mi abuelito fue de esta religión, mi papá fue de esta religión, mi mamá fue de esta religión. Yo tengo que seguir exactamente lo que he heredado de mis... Oye, pero a lo mejor tu abuelita estaba equivocada y tu papá también. Entonces creo que cada quien somos responsables de investigar la verdad. Eso me pasó a mí y a nuestra familia y a muchos de ustedes también. Yo les he platicado, a los 13 años entré al seminario salesiano ahí en Acapulco, Guerrero. Quería yo ser cura. Y cuando llegaron en la noche y me dijeron que tenía que ser el voto sacerdotal, ¿qué es eso? Le dije al arzobispo que nos visitó ahí en el seminario: pues que no se pueden casar, muchachitos. ¿Cómo qué? ¿Y luego la güerita esa que pasó? Le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar. Yo aquí no puedo seguir. Yo de por sí que fui bien enamorado desde que era niño, ¿no? Y mi papá fue por mí rápido y me sacó del seminario y estaba feliz de la vida mi papá. A pesar de que mi papá traía el cordón de San Francisco y éramos católicos de nombre, nunca fuimos a la iglesia, ni a la misa tampoco.
O sea, algo tenía mi papá que le molestaba, que sabía que no era verdad, ¿no? Pero vemos nosotros claramente que son los colores y el cáliz cuando el cura entra al altar. Y me acuerdo porque fui acólito, ¿se acuerdan los acólitos? Ya no usan los acólitos. Entonces antes de pasar al seminario, pues como fui lasallista, mi hermano Alexandro y yo fuimos primaria y secundaria en el Colegio La Salle, que es muy buena, académicamente es muy buena educación, pero nos lavaron el cerebro que querían que fuéramos hermanos de la Salle en San Juan Bautista de La Salle y comenzamos de acólitos en Acapulco. Y me acuerdo que me tuve que aprender en latín todas las respuestas que el padre decía cuando subía el cáliz. Y el padre al entrar al altar dice, introibo al altare Dei adiam collettifica juventutes meam. Me introduzco, o sea, cuando el cura entra a la misa y levanta el cáliz, está diciendo, me estoy introduciendo, nada más escuchemos esto, al altar de Dios. Ahora el altar somos nosotros. Para poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo al segundo concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, aquí está la cruz, se la brincaron. Lo mismo que los fariseos y los judíos. Los judíos, esperando sacrificios, no hicieron caso que con un solo sacrificio, Hebreos 10, nos hizo perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo quitó ceremonias, quitó ritos, quitó mediadores. Ahora su muerte en la cruz es suficiente para poder llevarnos al Padre. Y Roma sigue cada vez que celebra la misa repitiendo el sacrificio simbólicamente para que después te den la famosa hostia y estés creyendo que recibes a Cristo. Porque de acuerdo a un poder mágico, ellos convierten la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le ganaron a David Copperfield. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, etcétera, etcétera, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El Vaticano puede ser esta ciudad, o si no es esta ciudad, el sistema religioso, va a estar incluido el Vaticano. Y todas el protestantismo apóstata también. Porque dentro de nuestras iglesias evangélicas, ustedes no tienen ni idea cuántas iglesias que dicen evangélicas están apostatando, uniéndose al Vaticano, yendo con el Papa, rindiéndole pleitesía y honores al Papa. Me reservo los nombres y me reservo las denominaciones, pero es cada vez más y más y más con el propósito de tener más adeptos, de vender más sus materiales, de vender más sus conferencias, porque ahora los católicos es otro mercado que tenemos que andar, y para poder alcanzar a los católicos tenemos que hacernos como ellos y aceptar lo que ellos enseñan y no ir en contra de ellos ni hablar la verdad. Dios nos libre, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ya no estamos en tiempos en que tenemos que escondernos, tenemos convicciones y tenemos que abrirle los ojos a la gente. Con misericordia y con respeto y con amor también por ellos. Pero esta es la verdad, que es la religión más prostituida de todas las religiones. Le ganó al hinduismo y le ganó a todas, porque ninguna conoció a Jesús más que Roma. Y ellos aparentan decir que creen en la Biblia y que creen en los apóstoles y que creen en los ángeles y en otras cosas que la Biblia enseña. Pero en cuanto a sus acciones, se han prostituido completamente. Ahora, muy bien, para terminar, veamos rápidamente en Zacarías capítulo 5, una profecía. Todo esto lo estamos armando como un rompecabezas, donde nos confirma que este lugar va a ser en Irak en cuanto a la comercial, y en cuanto a la religiosa, posiblemente sea Roma. Posiblemente Roma sea los cuarteles generales, y no es coincidencia que desde el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, en los 90s, convocó a una reunión de brujos. El Papa Juan Pablo II convocó a una reunión de brujos
de espiritistas, de hindúes, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de zoroastristas y de todas las religiones del mundo. Y se juntaron en la ciudad de Isis, bajo el Papa Pablo II, donde les dijo: unámonos todos en un solo Dios y oremos todos, porque todos buscamos la paz y la verdad. ¿Será eso cierto? Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. El libro del Corán dice que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que fue un falso profeta o un profeta nada más. Los mormones dicen que podemos ser muchos dioses y casarnos 30, 40 veces según tengas de ingresos económicos. Y así podemos ver todas las religiones, el Islam, ¿verdad? El hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que todos tenemos la verdad? Todos tienen diferentes verdades. Y viene un hombre llamado Jesús y dice: yo soy el camino. No eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y todos, ¿cómo que? Eso es radicalismo, eso es excluirnos. No, es que es la verdad. No puede haber 2 verdades, ni 3 verdades, ni 4 verdades, porque entonces caeríamos filosóficamente en el relativismo. O sea, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No me molestes con mi verdad. ¿Sabes una cosa? Que no puede haber 4 o 5 verdades diferentes. Una tiene que ser la verdad. Porque si no hay verdades absolutas, entonces no existe la verdad. Se acabó. Salte de la facultad de filosofía. O sea, cuando comenzamos a pensar con un poco de coherencia, de lógica elemental y de racionalismo, nos damos cuenta a la brutalidad y a la estupidez a la que hemos llegado. El mundo está embriagado con el vino de la fornicación de las religiones falsas. Y nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres la luz en tu familia, en tu escuela, en tu taller, en tu bufete de abogados, en tu oficina, en tu hospital, en tu clínica. Tú y yo somos los testigos, y para eso se nos dio el Espíritu Santo, para no tener miedo. ¿Miedo de qué? Dios te dice: nadie te puede tocar si yo no lo permito. No tengas miedo, di la verdad. Ahora no la dices porque no estás convencido, ni tienes tampoco convicciones propias. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo está a punto, el barco está a punto de hundirse, y la gente sigue dándole a la gente, oyendo lo que le gusta a la gente, predicando: todo va a ser rico, todo te va a ir bien, somos el campeón que traemos dentro, por aquí, por allá. Nunca se predica el pecado, ni el juicio, ni que Jesús viene, ni que hemos llegado al final de la generación, porque hacemos olas. Y yo no quiero perder mi puesto, ni como pastor, quiero tener a más gente, y vamos a hablarles el dulce y darles un evangelio completamente diluido, como dicen en inglés, sugar free, libre de azúcar. Que la Coca-Cola cero es peor que la Coca-Cola normal. Así estamos nosotros espiritualmente. Abramos los ojos y démonos cuenta que hemos llegado al final. Sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, yo estoy contigo, dice el Señor. Es el tiempo que podamos nosotros dar testimonio de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha elegido según su presencia para ser rociados con la sangre de Cristo, para predicar la verdad y para poder dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Él es Dios. Él creó los cielos y la tierra y nos ha dejado como evidencia sus profecías para que podamos verificar, evidenciar que la Biblia no es de interpretación privada. Los santos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran dar testimonio, y este testimonio a muchos de ellos les costó la vida,
durante 3 siglos del cristianismo primitivo en el Coliseo Romano, fueron echados a los leones, colgados, convertidos en teas humanas, quemados, encadenados en prisiones bajo su orina y su excremento, pegados a otros animales, y todo porque no tuvieron miedo ni temor de decir que Jesús era el Señor. No tengas miedo, dice el Señor, yo soy tu Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él temor? Y el Hijo del Hombre para que no te deje dormir. Ten temor de mí, temor de aquel que hizo los cielos y la tierra, temor del pecado, temor de la maldad, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchos de ustedes en este tiempo, Dios les abre el corazón a través de la Biblia y del Espíritu Santo para decirte que Dios te ama. Dios te ama. Y así como estás de sucio, de sucia, no importa los pecados que hayas hecho, si tú en esta tarde le pides perdón a Dios y Él entra a tu corazón, tus pecados que eran como el carbón serán como la blanca lana, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dile a Dios sinceramente en este momento: Señor mío y Dios mío, gracias por amarme en la cruz, por abrir tus brazos entre el cielo y la tierra, ser exhibido como un vulgar ladrón entre 2 ladrones, colgado entre el cielo y la tierra para decirme que tú eres el mediador entre el cielo y la tierra, y que tu sangre que derramaste en esa cruz tiene el poder de en este instante lavarme, perdonarme todo mi pasado y protegerme para el futuro. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y que ahora vives. Por eso te pido que entres en este instante en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso te doy las gracias. Amén.